un miembro quienes nos van a compartir una información realmente interesante. Ya les digo, él es el doctor Luis Trejos. Él es paidopsiquiatra, una rama muy particular de la medicina y de la psiquiatría en particular por parte del IPE. Y es algo interesante que nos va a tratar, que es la prevención de la depresión en la niñez y adolescencia. Doctor, bienvenido a Panamá Oeste al Día. Muy buen día. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y gracias por la invitación. La invitación, ellos no nos solicitaron, sí, dígame. Ajá, bueno, el propósito en esta mañana es poder compartir con todos aquellos que nos escuchan, sobre todo con el tema de lo que es la depresión. Muchas veces, pues, particularmente pensamos que la depresión no es una enfermedad, pero sí, la depresión es una enfermedad que puede causar disminución de la calidad de los individuos, como también pueden tener altos costos a nivel de las instituciones sanitarias. Por eso es tan importante en esta mañana pues recalcar que la depresión no solo aparece en adultos, sino que también puede aparecer en niños y adolescentes. La diferencia cuando se presenta en niños y en adolescentes es que no tiene las mismas manifestaciones que en el adulto. En el adulto nosotros podríamos contemplar que se trata de una persona que deja de ir al trabajo, deja de atender a su familia, se descuida su aseo y su arreglo personal. Pero cuando hablamos de niños y adolescentes, es vital que todos aquellos que estemos relacionados con la población infanto-juvenil podamos aprender que la depresión también es una enfermedad emocional que puede aparecer en los niños y adolescentes. En el caso de los niños, pues es importante pues tomar en cuenta que aparte del humor triste, el humor decaído, con pocas ganas de disfrutar lo que antes hacía, el juego, los estudios, el compartir con los hermanos y el resto de la familia cambia. Y en los adolescentes se presentan los mismos síntomas, pero hay una asociación con los problemas del sueño, la alimentación, los intentos de suicidio y el consumo de drogas y alcohol. ¿Cómo no? Es bastante especial esta situación, sobre todo por el momento en que nosotros vivimos. ¿Usted siente que la situación es más fuerte en adultos versus jóvenes y niños o es viceversa? Bueno, yo creo que en este momento, dado que estamos viviendo una circunstancia única de vivir una pandemia para algunos, de alguna manera, pues dentro de las medidas de estar en casa, el hacer que nuestra casa se convierta en nuestro todo, se convierte en un aspecto que si no soy creativo o no soy capaz de gestionar mis recursos, puede mi ambiente convertirse en un elemento que pueda contribuir a la aparición de síntomas depresivos. Te explico en detalle. Quiere decir que ahora muchos de los adultos estamos por teletrabajo. Antes teníamos una rutina de salir, de almorzar en el trabajo o con los compañeros de trabajo y de ahí regresar a la casa. Lo mismo sucedía con los niños. Pero ¿qué sucede ahora? Ahora para los adultos la casa es el trabajo y el trabajo es la casa. Y en los niños la escuela es la casa y la casa es la escuela. Quiere decir que hay otro tipo de aumento de tensiones emocionales, ya que es el mismo espacio, pero utilizado de diferentes formas. Y es ahí donde los seres humanos pues utilizamos la adaptabilidad. Y si no nos adaptamos, entonces podemos sufrir consecuencias en nuestra salud mental y en nuestra salud física y emocional. Comprendo. Acá es bastante delicado lo que usted nos está tratando, el tema de la prevención de la depresión en la niñez y la adolescencia. ¿Alguna característica en particular que el padre de familia debe notar en el comportamiento del niño? Algo que diga, oye, aquí está pasando algo, presta atención. Claro, yo creo que es muy importante que los papás lo primero que notemos son los cambios de conducta. Quiere decir, no es que el cambio de conducta es el que hace el diagnóstico de depresión, pero es lo primero que le llama la atención a los papás. Era un niño que hablaba mucho, ahora habla poco. Era un adolescente muy social, ahora es un adolescente que se aísla. Entonces, acompañado de este cambio de hábito, de conducta, de horarios, de todo aquello que los papás podemos conocer de nuestros hijos,
también lo vamos a ver asociado con otros malestares emocionales. Por ejemplo, en los niños pequeños lo vamos a ver que era un niño que no hacía berrinche o pataleta y ahora aumenta. ¿Qué quiere decir en los niños la pataleta? En algunos de los casos. Uno, primero porque pueden estar irritables, malhumorados, pueden estar sin saber qué querer, sin saber qué hacer. Y también en los adolescentes aparece esta misma sintomatología, pero asociada con problemas de sueño. Aquí es muy interesante saber que en la etapa de la adolescencia hay cambios. Y una de las cosas que sucede en el adolescente es que hay una alteración normal en el patrón de sueño. Pero ¿qué sucede? Esta alteración del patrón de sueño se ve mucho más acentuado y vemos un adolescente que se queda dormido en estos momentos en sus clases, que está aislado, que constantemente está debutativo, desafiante, y creo que entonces podríamos tomar en cuenta que es necesario llevar a estos chicos o estos niños a ser evaluados por un especialista. ¿Es muy difícil para un padre de familia notarlo o es evidente? O sea, ¿los cambios son radicales o son muy sutiles? Mira, yo creo que antes de hablar de ese punto, hijos que no pasan tiempo con sus hijos van a pasar desapercibidos los síntomas. Y esto es una realidad. Padres que no pasan tiempo con sus hijos. Exacto. ¿Por qué? Porque si yo no hablo con mi hijo o con mi hija, ¿cómo yo voy a saber que va a haber un cambio? Entonces muchas veces podemos estar viendo padres que por las diferentes razones han hecho prioridades y se les ha olvidado que la principal prioridad cuando tenemos niños es acompañarlos durante este proceso. Probablemente les cueste mucho más, porque al oír esto van a empezar a notar cada uno de los aspectos a tomar en cuenta y se pueden alarmar. Frente a esta situación, lo principal es hablar con el chico o la chica dependiendo de la edad que tiene. Los síntomas que se ven, mucho más, cuando hablo de síntomas me refiero a lo que manifiesta la persona que lo padece. En el caso del niño, no es el niño que va, si no tiene gestionada toda esta expresión emocional, el que lo va a expresar, sino que probablemente el maestro se va a dar cuenta que era un niño aplicado, pero que ahora lo ve distraído, que ahora lo ve con dificultades para concentrarse, intranquilo. Algunos pensarían, se trata de déficit de atención, pero no. Cuando un niño tiene alteración de las áreas emocionales a nivel de su cerebro, muestra alteración de las áreas de la concentración. En el caso del adolescente pasa lo mismo, lo único que es un poco más difícil porque hay muchos que interpretan la adolescencia como una etapa problemática. Y yo creo, y de alguna manera hemos aprendido, que la adolescencia es un proceso que pone a prueba los recursos que ya trae ese adolescente, pero que fueron adquiridos en casa. Así que es importante que los papás vean estos síntomas de humor triste, de cambio de conducta, de cambio de hábito, pero que deben estar asociados a otras alteraciones que hacen que yo pueda decir en un momento dado, ese se parece que no es mi hijo. Y allí, pues es importante no minimizarlo, no darles explicaciones, sino buscar la ayuda profesional oportuna. Doctor, yo tengo que preguntarle algo. Usted sabe que nosotros en el siglo XXI, como padres y como adolescentes a estas alturas, todos tenemos acceso a la tecnología y son muchos los niños que en edades tempranas están teniendo dispositivos móviles, tabletas, computadoras, acceso a internet. En medio de esta pandemia, muchos padres han tenido que controlar un poquito eso. Digamos que quitarle los aparatos, ¿eso provocaría algún cambio? ¿Sería positivo quitarle los aparatos? Decirle, ¿sabes qué? No te voy a dar el teléfono, no te voy a dar la tablet, no tienes permiso de ver esto, los videos que te gustan ver. ¿Eso sería positivo? O versus decirle, ¿sabes qué? Mira, en este momento vamos a limitar el uso y el niño entonces hace un berrinche. ¿Cuál sería la diferencia allí? Claro, aquí es bien importante, y me gusta ese tema que has traído, que es bastante controversial, porque por lo menos en las recomendaciones que nosotros le damos a los padres a la hora de entregarle un dispositivo o una pantalla táctil a nuestros hijos, es importante el uso correcto de la pantalla y de la tecnología. Te tengo que decir algo, muchas veces como padres le entregamos a nuestros hijos y a nuestras hijas aparatos sin darle el correcto uso. Y dirías tú, ¿cuál es el correcto uso? Como yo sé que ese dispositivo forma parte del proceso de la educación en este momento, del proceso del contacto con el mundo,
no debe ser el único contacto con el que el chico deba priorizar su comunicación. Entonces sí es importante, por ejemplo, que si tú le entregas en este momento a un chico un dispositivo móvil, es menester, es vital, es insoslayable para nosotros como padres darle entonces límites, decirle cuánto tiempo lo va a usar, en qué tiempo no lo va a usar, porque después si yo pretendo corregir cuando yo entrego algo que no le he dado los límites, es probable que tenga la frustración. Y muchos de nuestros padres se enfrentan a la problemática que después que le dan el teléfono y un profesional, o después de escuchar esta información que le estamos dando, decide retirárselo porque cree que su hijo tiene un problema, es importante que eso puede provocar una crisis, porque el chico se puede frustrar después de pasar de 6 horas frente a una pantalla y luego que el papá decida quitárselo sin darle una explicación. No es que el niño lo tenga que entender o el adolescente, pero yo como adulto debo tener conciencia que cuando yo le entrego un instrumento que puede servir para educación, para recreación, también debo darle las limitaciones. Y es ahí donde los papás tenemos que fortalecer el uso correcto de las pantallas digitales y la tecnología. Doctor, interesantísimo el tema que usted está mencionando, y la verdad es que no nos da tiempo para continuar porque teníamos un compromiso ya. Sin embargo, nos gustaría una segunda parte de este tema, ¿le parece? Estoy de acuerdo y gracias de nuevo. Este caso sí sería una invitación. Este caso sí sería una invitación, exactamente. Quiero agradecer al Departamento de Relaciones Públicas del IPE, a cargo del licenciado Rubio, quien ha hecho el contacto para conversar en la mañana de hoy con el doctor Luis Trejos, quien es psiquiatra del IPE. Mire el tema que hemos tratado en el día de hoy, la prevención de la niñez y adolescencia. Acá nos hacen una pregunta, doctor, un momentito para ver si alcanzamos a tener alguna respuesta. No, eso es para el Departamento de Relaciones Públicas. Ya se la remití, así que estoy en espera de que me contesten. Gracias, doctor, por la información que nos ha compartido, y vamos a tener entonces una segunda parte de este tema. Muchas gracias. Buenos días. Cómo no, buen día, gracias. Sí, agradecida, le decía al Departamento de Relaciones Públicas, al licenciado Raúl Rubio, quien ha hecho el contacto, nos solicitó el espacio, y el tema realmente a mí me apasiona muchísimo, porque la verdad es que son muchos los jóvenes y los adolescentes y niños sobre todo que he visto con estos dispositivos móviles trabajándolos perfectamente bien, y luego entonces viene el papá, le quita eso y forman una pataleta, ¿cómo se dice? Una rabieta, hacen una rabieta, un escándalo, un chiquichou terrible, y dejan a los papás como, hoy ese niño de quién es hijo. Pero bueno, esas cosas son las cositas que uno no sabe y que va aprendiendo poquito a poquito. No hay un manual debajo del brazo de cada niño que diga, toma papi, ve, este es mi instructivo, así funciono, esto es lo que tienes que hacer conmigo, yo soy así. No, el niño va desarrollando su personalidad dependiendo del entorno en el que se desarrolla, más las